hijo del obrero, educación después al hijo del burgués. Estamos afuera de este edificio colonial que forma parte de la Secretaría de la Educación Pública. Sabemos de antemano que la titular de la SEP, la secretaria que está a cargo de esta institución, es una funcionaria que percibe una cantidad superior a los 150,000 pesos mensuales. Sabemos también que desde el inicio del sexenio de la presidencia de la República, el presidente mandató que ningún funcionario del gobierno podía percibir una cantidad superior a la que percibiera la presidencia de la República. Vemos cómo en el terreno de los hechos, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, que desde aquí le mandamos un saludo respetuoso, pero también le venimos a decir en sus instalaciones que no es justo que ella perciba una cantidad muchas veces superior a la que los profesores de asignatura del Colegio de Bachilleres, y en términos generales percibimos por las clases que impartimos todos los días frente al grupo. Desde aquí hacemos un llamado a nuestros estudiantes del Colegio de Bachilleres y anunciamos a los padres de familia que no estamos aquí como la causa de que sus hijos, desde que empezó el semestre escolar, no hayan tenido profesor en alguna de sus materias. Estamos hablando de una afectación de más de 20,000 o 30,000 estudiantes. El Colegio de Bachilleres es una institución que se creó en el año de 1974 por el mandato presidencial del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, como una forma de sacarse la espina, como se dice, por haber sido la mano negra en su momento de el que fuera llamado tristemente célebre el Chango, Gustavo Díaz Ordaz. Entonces Luis Echeverría es quien funda esta institución que desde hace más de 40 décadas viene impartiendo educación pública de primer nivel, de primera calidad, para todos aquellos estudiantes de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. Nosotros, los profesores y trabajadores del Colegio de Bachilleres, atendemos una población todos los días que supera los 90,000 y llega casi a los 100,000 estudiantes. Recibimos a los estudiantes lastimados, recibimos a los estudiantes vulnerados en sus derechos, recibimos a los estudiantes emocionalmente afectados, porque como ustedes saben, se ha venido también imponiendo desde las cúpulas empresariales, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, políticas económicas disfrazadas de políticas educativas, que lo que pretenden es hacer de nuestros estudiantes una mano de obra barata, fácilmente de explotar, que no luchen por sus derechos, que no los reconozcan como suyos. Sabemos también que la Constitución fue la forma en la que se pacificó el país por causa de la desigualdad social, y fue el mecanismo jurídico y legislativo que se dio para dar solución a esta situación de violencia estructural que venía atravesando la nación. Gracias. Sabemos también que en el Colegio de Bachilleres se vulneran derechos consagrados en esa Constitución. En el Colegio de Bachilleres se violenta el artículo 3º constitucional, toda vez que, como ya se dijo, desde el inicio del semestre, más de 30,000 estudiantes fueron afectados porque no tenían profesor frente al grupo en alguna de sus materias, con lo cual se conculca de forma directa, de forma dolosa y de forma irresponsable su derecho a la educación, que es un derecho, también un derecho humano.
un derecho de la cuarta generación, que son derechos progresivos y que no se pueden conculcar, no se pueden negar. Se planteaba si se podía demandar a las autoridades del Colegio de Bachilleres por esa violación al tercero constitucional, y la respuesta fue que no, porque quienes tenían que demandar eran los alumnos. En el Colegio de Bachilleres, más del 80% del estudiantado son menores de edad, de tal forma que quien tendría que impulsar esa denuncia serían sus señores padres de familia, pero la Constitución en su artículo 3 constitucional es muy clara y sostiene que todos los funcionarios de la educación y todos los ciudadanos del país tenemos la obligación de garantizar los derechos consagrados en la Constitución. Entonces no nos podemos eximir, no nos podemos lavar las manos de denunciar, por lo menos en este foro público, que en el Colegio de Bachilleres se violenta el tercero constitucional. ¡Qué paradoja! ¡Qué contradicción! Que una institución de educación cancele, eso sí, vía sus autoridades, los derechos constitucionales. Otro derecho violado constitucionalmente es el artículo 5 constitucional, porque los docentes del Colegio de Bachilleres nos hemos visto enfrentados a políticas educativas llamadas perfiles, que lo que hacen es cancelar por la vía del supuesto derecho, le llaman apariencia de derecho, que no podíamos impartir clases por razón de nuestros perfiles. Cuando veníamos tratando casos de profesores que por años han impartido esas asignaturas, vino la modificación de los perfiles y esos derechos una vez más fueron cancelados. Otro artículo muy importante que se viola desde la dirección del Colegio de Bachilleres, que ahorita vamos a pasar por ahí, porque estamos de esos directivos, estamos nosotros los trabajadores del Colegio de Bachilleres, y no vamos a terminar acá. Vamos a ir a las demandas y a las denuncias penales ante la Fiscalía de la República, porque no solamente tienen que conceder, tienen que allanarse al pliego petitorio que justamente y legítimamente ganamos. También, si han cometido delitos, tienen que pagarlo. Y llamamos también a las autoridades del gobierno y a la Fiscalía General de la República para que se investigue. Direcciones nefastas, de esas direcciones perversas que bien encuadrarían si les hiciéramos un examen psicológico dentro de la triple personalidad oscura, porque son perversas. Su perversión se manifestó en esta pseudo propuesta, que por cierto no firmó la dirección del Colegio de Bachilleres, compañeros. Esa propuesta la firmó Roberto Carvajal Duarte y la firmó el apoderado legal del Colegio de Bachilleres, que tienen la misión de cubrirle las espaldas al que fuera exdirector general del Colegio de Bachilleres, una persona innombrable, una persona corrupta que se fue a engrosar las filas de la educación en el Estado de México con la a los profesores más de 3 quincenas, porque este no es el primer emplazamiento que nosotros hemos levantado, ya se levantó uno y fue por esa razón, porque el exdirector del Colegio de Bachilleres, Víctor Sánchez González, se llevó para la campaña de Morena de Delfín al Estado de México más de 3 quincenas que nos correspondían. Otro derecho muy importante que se viola en el Colegio de Bachilleres es el 123 constitucional, en su apartado A y en su apartado B. Sabemos también que ese artículo se tiene que reformar porque de forma perversa, en el Colegio de Bachilleres se viola el 123 constitucional, toda vez que los trabajadores de la misma institución no tenemos acceso a la seguridad social, no tenemos acceso a la estabilidad en el empleo. La mayoría de los profesores del Colegio de Bachilleres contamos con licenciaturas, con maestrías y en algunos casos con doctorados. Y no obstante, cada semestre tenemos que pedir de rodillas a estas autoridades corruptas que nos den horas para tener pública. Hacemos un llamado al pueblo de México, hacemos un llamado
a todos los subsistemas de la educación media superior, con ALEP, CEBETIS, CETIS, DEGETIS, y a todos los subsistemas que componen la educación media superior a nivel nacional, para que se unan y luchen y emplacen a huelga y todos juntos educativo, como lo mandató el presidente de la República el 16 de mayo, el 15 de mayo, perdón, Día del Maestro. Ya van 6 meses y nosotros en el Colegio de Bachilleres y la mayoría de los subsistemas de educación media superior no hemos recibido ese presupuesto. Ya claro, nosotros no estamos aquí como en el caso de la Suprema Corte de Justicia, que marcharon por sus privilegios, por sus sueldos de más de 500,000, casi 700,000 pesos. Nosotros estamos pidiendo 16,000 pesos, que es lo mínimo. La huelga histórica, combativa y fraterna del Colegio de Bachilleres. ¡Viva México! ¡Gracias! Duro, 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 duro. Sin CB, sin CB, sin CB, sin CB, sin CB, sin CB. Así es, compañeras, compañeros. En el SINCB estamos conscientes que la lucha es constante. Nuestras compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones fraternas, organizaciones sindicales, pero también el SINCB está consciente que en el mundo tenemos que ver y poner los ojos en diferentes partes. Vamos a darle el uso de la voz a una compañera de la Plataforma Común por Palestina, porque allá también están luchando, pero por su vida, por la libertad. Vamos a darle el micrófono a la compañera Nastasia. Por Israel. Hemos hecho una manta de los primeros días de genocidio, solo de los niños, y es una manta de 15 metros con 3 columnas, solo por los niños de 0 a 17 años. Eran los datos de solo los niños hasta el 25 de octubre. Hoy en día son 78 días de genocidio y la manta, si calculamos hoy en día, sería del tamaño de esta plaza, por solo los nombres de lo que